Hola, bienvenidos a Diálogo Escéptico, un programa anexo a la Amazonía Escéptica, donde se discuten temas científicos, temas controvertidos, y en este caso tenemos a Pedro Gayoso, a Diego Rosell y Rodrigo Vega, que nos acompañan como el primer debate que tuvimos sobre el panpsiquismo, que fue polémico, por decirlo menos. Y ahora vamos a tratar, ¿qué tema vamos a tratar? Vamos a tratar la existencia de Dios. Me he venido con el polo, Bueno, justo. El excelente. polo preciso. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quieren que sea algo anecdótico o quieren que sea algo un poco más denso, filosófico? Yo creo que podríamos comenzar primero entre nosotros dando nuestra opinión de por qué consideramos que Dios no existe. Porque acá los cuatro nos declaramos como ateos. Claro, específicamente no habría un debate entre posiciones, ¿no? Sino más un comentario sobre cómo abordamos cada quien el ateísmo, cómo rebatimos argumentos teístas, etc., ¿no? Creo que los cuatro tenemos una característica en común. Utilizamos mucho la filosofía racionalista, somos materialistas. Entonces, creo que eso inevitablemente nos lleva hacia el ateísmo, ¿no? No hay manera de que una persona que sea un materialista vaya a creer en una deidad que sea extramaterial o sobrematerial. Entonces, claro, de ahí empieza, ¿no? De las posiciones filosóficas ontológicas, que creo que cualquier persona las tiene, a pesar de que no sean conscientes. Todas las personas de a pie tienen una posición ontológica sobre la vida, sobre el universo, ¿no? Pero no que te interrumpa, ¿qué es ontológica? Porque no todo el mundo sabe acá. Bueno, ontológica, o la ontología se pregunta por el ser en sí. ¿Por qué es el ser? ¿Qué es lo que hay? La existencia del ente o el ser. Y cuando digo ente o ser me refiero de cualquier objeto del universo. No solamente hablo de una persona, sino también puedo Una decir, piedra. una piedra, un vaso. No tiene nada que ver con panpsiquismo. La piedra es. No, pero es un ente. estamos en otro debate, por favor. No, pero- Pero no es panpsiquismo. Chicos, No es panpsiquismo. disculpen, pero creo que ya se creó un debate porque yo no defino así la ontología. Yo creo que la ontología sobra. Uy, no. No, va a venir el debate de la filosofía. A mí me gusta mucho la diferencia que hace Ladyman en su libro Metaphysics. ¿Qué? Ladyman, sí, pero es un gran filósofo, ¿eh? Tiene una colección de libros sobre metafísica materialista y en una de ellas diferencian entre ontología útil y ontología inútil, que está vinculada pues a la existencia de seres sobrenaturales, esta ontología de Heidegger, el Dasein. Y La ontología de los ángeles. de Los Ángeles. Debe haber, sí, debe haber. Ahora, Bunge define de manera, para mí, bastante precisa qué sería la ontología. Es el estudio filosófico de las propiedades generales de las cosas que existen, de todas las cosas. Las propiedades generales. Y el estudio del ser tal cual es, o como tal. Ah, no, ese sí me suena a No, pero Heidegger. eso también es una propiedad, porque ojo, hay que hacer una distinción. La ontología no solo se preocupa por los elementos o los objetos físicos, sino también se preocupa por las propias ficciones. Por ejemplo, el concepto de un dragón de 7 cabezas que bota fuego, que sabemos que no existe, es un ente, es una ficción, tiene una serie de propiedades, tiene una serie de características, podemos imaginarlo, y la ontología también se preocupa por eso, ¿no? Como el panpsiquismo, ¿no? También tiene una serie de propiedades imaginarias. También, No, claro. no, el panpsiquismo es un sistema filosófico que le daría solución. Ya, pero ¿qué diferencia hay entre ontología y el estudio físico de las cosas como son? El estudio del ser y las cosas tal cual son. O sea, los físicos estarían en ontología porque están estudiando el ser tal cual es, en su sustrato material, ¿no? Porque si no, Claro. no se puede estudiar un ser que no tenga un sustrato Pero material. refiriéndose a las propiedades generales, hay también, digamos, grados ontológicos. Entonces, si hablamos, podemos abordar el estudio de un objeto o de un fenómeno a nivel físico, pero no es el único nivel ontológico al que se puede abordar, ¿no? Sobre todo cuando ya hablamos de fenómenos más complejos como la vida humana. Entonces, ya que empezamos hablando de Dios, justamente, uno de los problemas que trae aceptar una ontología deficiente de un ser, pues, que no se puede probar que exista, contrabandean ideas éticas que están basadas en esa ontología. Y en tanto se pueda desmontar esta ontología, no es la única vía, pero puedes desmontar la ética religiosa. Yo a eso también me gustaría agregar de que
Recuerdo un poco el libro este de Introducción a la filosofía de García Morente, si no me equivoco el autor, que hacía una pregunta fundamental, creo que como introducción del libro, que es ¿qué hay? Eso es lo que se pregunta la ontología, por ejemplo, ¿qué hay? O sea, en este universo, ¿qué hay? ¿Hay materia? ¿Hay energía? ¿Hay entes sobrenaturales? ¿Hay la naturaleza con sus leyes, partículas? Entonces, la ontología también se preocupa por eso, y a eso iba cuando empezaba este debate diciendo de que ¿De eso no te preocupa la física? no, porque la física ya parte por bases ontológicas, o sea, por ejemplo, todo físico y la física en sí como una disciplina o una ciencia, de por sí ya es materialista. La física tiene que tener un precepto filosófico, tiene que tener una intuición filosófica, que es en este universo hay materia. Esta materia yo la puedo conocer, es externa a mí, no está dentro mío, es externa a mí, y puedo interactuar con ella y puedo conocer sus propiedades, etc. Esos son preceptos filosóficos que ya, desde donde ya parte la física, pero no es que la física los crea. Esos preceptos filosóficos netamente son filosóficos, como su nombre lo dice, ¿no? Entonces, la ontología es justamente eso, también es preguntarse qué hay en el universo, cuáles son esas bases filosóficas. Por ejemplo, un idealista podría creer que el universo, o un dualista sobre todo, podría creer que el universo hay materia, pero también hay una sustancia no material que puede ser el alma, ¿no? Entonces, la ontología te abre la puerta para creer en el alma, los espíritus, en que la piedra piense. En cambio, la física únicamente se centra en lo material. La física tiene una ontología materialista, naturalmente, ¿Qué es la correcta? que es la correcta. Nosotros Entonces, ¿para apostamos... qué estudiar todas las demás ontologías que son incorrectas? Es que cuando nosotros mencionamos de que esa es la correcta, es una apuesta filosófica, ¿no? Es una intuición filosófica que tenemos porque esa sea la correcta. Presenta mayor evidencia, todo lo que tú quieras. Para mí tiene mucho más peso decir que el materialismo es correcto, pero eso no niega que para entender, por ejemplo, la postura de un pseudocientífico, tengamos que estudiar cuáles son sus bases ontológicas. Cuando uno estudia, por ejemplo, el pensamiento de un pseudocientífico o la filosofía de un pseudocientífico, te vas dando cuenta de que parte de una ontología dualista, que parte de como los niños, de que cree que hay algo más allá sobrenatural. O sea, tiene una serie de preceptos o intuiciones filosóficas que están totalmente contrarias. Pero ¿no es mejor estudiarlo mediante epistemología? O sea, ¿cómo conocen esas personas? ¿Qué estructura mental tienen? ¿Qué cultura tienen para poder interpretar lo que consideran que es verdadero conocimiento, ¿no? Al margen de lo que existe en la realidad. Pero ontología, solamente hay una válida hasta ahora, ¿no? Que es la ontología científica, si se quiere. Entonces, ¿para qué entretener? Simplemente hay que llamarle visión científica o naturalista. ¿Por qué estudiar las diferentes ontologías? Simplemente creo que son epistemologías, son maneras en que cada persona, con su cultura y con sus preceptos, interpretan lo que existe, lo que es conocimiento, ¿no? Sí, o sea, es que yo creo que la postura que tú mantienes es correcta porque, si bien es cierto, hay una distinción abismal entre la epistemología de una persona como nosotros y un pseudocientífico, porque ambos tienen una forma diferente de acceder al conocimiento y proceder, igual la explicación, incluso la explicación científica de la creencia pseudocientífica o la explicación psicológica debe partir por las propias intuiciones que el sujeto pseudocientífico tiene. ¿Cuáles son las intuiciones que esta persona tiene con respecto al universo? Y una de ellas, por ejemplo, es que el universo no está conformada por materia y nada más que materia, es decir, no es un monista, sino es un dualista. Y eso, ¿cómo se llama esa intuición o cómo se llama... cómo nombramos a ese fenómeno que es creer en algo más que la materia? Ya, todo eso está dentro de la ontología. Entonces, ¿cuál es la ontología de este sujeto? ¿Cuáles son las bases? También se puede llamar bases metafísicas, ¿no? Hay una discusión también entre la filosofía continental y la analítica de qué es metafísica y qué es ontología. Algunos creen que la ontología es parte de la metafísica, pero ese es otro tema ya más complejo. La ontología y la metafísica tienen que desaparecer y dar paso a una epistemología científica, ¿no? Que es la correcta hasta donde sabemos. O sea, no pueden haber dos visiones correctas de la misma realidad que sean, digamos, contradictorias. Sí, o sea, pero ojo, la epistemología no es lo mismo que la ontología. O sea, no puedes decir la ontología tiene que desaparecer y pasar a la epistemología científica. Son distintas áreas de la filosofía. Una se preocupa en cómo conoce el ser y otra se preocupa por lo que existe en la realidad. Claro, esas son las definiciones, ¿no? Y o cuál es la realidad última de lo que existe, ¿no? Una pregunta más metafísica. Pero
son preguntas que no son falseables, ¿no? No, pero son inevitables. Partimos de esas intuiciones filosóficas todos. Como justamente iniciaba este debate, todas las personas, incluyendo las personas no informadas de filosofía, las personas de a pie, tienen una intuición filosófica ontológica, ¿no? O sea, por ejemplo, creen que el mundo está hecho de determinada sustancia e incluso ya tienen una intuición epistemológica porque creen que determinada sustancia se puede tener acceso a ella, o sea, puedes tú relacionarte con ella, que es al final de cuentas el conocimiento, ¿no? Entonces, nosotros que somos ontológicamente materialistas, a eso iba con que naturalmente no creemos en Dios, no creemos en ningún tipo de deidad. Nos es contradictorio pensar que existe una deidad porque no hay manera de sostener con el monismo materialista que exista una sustancia, porque de eso tendría que estar hecha la deidad, externa o diferente a la materia. No hay manera. Entonces creo que lo que tenemos en común los cuatro que estamos acá, volviendo al tema de Dios, es que pues al tener una ontología materialista, todos nosotros, una postura filosófica materialista, no hay manera de que creamos en Dios. Están todos contra mí en realidad, ¿no? O sea, yo digo que la filosofía, gran parte de ella debería ser sepultada y ustedes dicen que no, que hay que rescatar la metafísica, la ontología, el ser, la nada, el panpsiquismo. Pero debe ser una la filosofía piensa. científicamente informada, ¿no? Eso es lo que tiene que ser. La ontología de los ángeles, toda ontología tiene su valor. Cada persona tiene su valor, su manera de pensar. No, hay que deshacernos de todo eso. No, lo que no puede existir es filosofía sin ciencia. O sea, filosofía que quiera pajearse mentalmente sin considerar las últimas teorías de la ciencia, ¿no? A menos que sea ámbitos filosóficos que son extracientíficos. Ahí sí estoy de acuerdo. Ahorita el episodio del ateísmo se fue a otro tema. Porque Víctor dijo ontología y entonces... Claro, se me fueron encima. Ha salido en toda la yugular. Sí, No, es que tú dijiste, no, espérate, define ontología y empezamos a hablar de ontología. Sí, o sea, yo quería traer un ejemplo concreto para mostrar justamente dónde estaba la importancia de la ontología. Y el que más a la mano se me ocurre es cómo se construye la doctrina marxista. El marxismo, como sabemos, o sea, rechaza abiertamente la metafísica. Es una oncología, más bien de eso que produce un cáncer. Sería una oncología, claro. Porque lo que hace Marx supuestamente era poner de pie lo que para él Hegel estaba de cabeza. Implantar un virus mental para destruir la sociedad que implote. Ese es el marxismo. O sea, básicamente es un rechazo radical a la metafísica. Pero a pesar de que tienen una metafísica. Tiene una metafísica, exacto. Claro, es inevitable. Claro. Y el problema de no reconocer que tiene una metafísica es de que comete errores garrafales en cuanto a la ética. ¿Por qué? Porque tiene una ontología deficiente. ¿Y a qué me refiero en este caso, a ontología? A que tiene una caracterización deficiente de la sociedad. Por eso me refiero a que es importante, sobre todo cuando abordamos fenómenos complejos. Y en este caso me refiero complejos a la sociedad, ¿no? O sea, claro, ahorita, por ejemplo, cuando hablamos de ontología de la física, es bien simple, entre comillas, porque la física, pues, le lleva años luz de progreso a las ciencias sociales. Entonces, claro, ya está establecido. Justamente es tan natural decir que somos materialistas porque la física ha llegado a ese nivel, como que ya es incuestionable. O sea, hay que ser un teólogo o a ese nivel de ignorancia, o hay que tener ese nivel de ignorancia como para ponerse a hablar de que existen fantasmas y dioses, etc. Pero en las ciencias sociales no sucede eso. Y como en las ciencias sociales no sucede eso, hay que tener mucho cuidado al momento de utilizar las categorías y todo esto. Y un fenómeno tan complejo como es la sociedad, si la ontología está mal formulada, necesariamente va a traer problemas en la ética. Y ahí está, para mí, una de las falencias más importantes que ha cometido el marxismo. Como este programa religioso, La genética de Dios, que me enteré que existía después de publicar el libro La genética de Dios. Aplico un término científico para describir a Dios. Característica de la pseudociencia, ¿no? Que siempre... Pero hay que tomar en cuenta algo. Claro, la ontología como disciplina filosófica se encarga de las propiedades generales de las cosas, ¿no? Una ontología científica. De las cosas implica de lo que existe, de cuánto hay. Pero es diferente estas propiedades generales, estos elementos que son comunes a todos lo que vamos a llamar niveles ontológicos, que hablar específicamente de ontologías por disciplinas. ¿Qué es un nivel ontológico? En principio es la manera como hemos separado la realidad para comprenderla. Hay un nivel ontológico primario, elemental, que es físico, al cual le superviene el químico,
nivel ontológico químico. El espiritual. No, 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 no. Justo ese es el error al que incurren los que adoptan ontologías no materialistas. El espiritual competiría con el físico a nivel ontológico, lo espiritual, digamos. Porque hay con lo tres niveles físico. Sí, ontológicos. pero en yo no el diría ser. que estos sean niveles ontológicos, ¿ah? Porque el nivel ontológico sería el materialista. Y si hablas de otro nivel ontológico u otra ontología, ya hablarías del espíritu. No, 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 es que justo una cuestión es la ontología como el estudio de los elementos y las colecciones de propiedades transversales a la realidad. Estamos hablando de elementos muy concretos como cosa. Una cosa puede ser una cosa física, si es que quieres utilizar el término muy amplio. ¿Qué es esa cosa? Un átomo, ¿no? ¿Qué es esa cosa a nivel ontológico, a un nivel psicológico? Esa cosa, un estado mental. ¿Qué es esa cosa? Una sociedad a nivel de sociológico. Cosa, sistema, proceso, información, son conceptos transversales en diferentes niveles de complejidad de la realidad. Menciona los accidentes de Aristóteles, ¿no? O sea, que están las propiedades de las cosas en sí y los accidentes. O la ontología para un cristiano, ¿no? Que está dividida en tres, ¿no? El cuerpo, el alma y el espíritu. Y los egipcios, que tenía 7, la sombra. La ontología que se fusiona tres en uno, ¿no? La Santísima Trinidad, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, todos son Dios, pero son al mismo tiempo todos los demás. Ontologías defectuosas, incorrectas. La ontología es una ontología defectuosa. Defectuosa, Exacto, exactamente. exacto. Y yo diría, si todas las demás ontologías que no son científicas son defectuosas, entonces la mayor parte de la ontología es una basura. Sí. Claro, pero igual nosotros tenemos Pero- una ontología, o sea, es inevitable escapar, o sea, no puedes escapar de la ontología. Además, otra utilidad está justamente en que es una categoría que nos permite identificar qué es basura Exacto. y qué es correcto. Pero eso, o sea, en ningún momento podríamos defender como que todas las ontologías son iguales o algo así, ¿no? Sería algo posmoderno. Pero si solamente hay una ontología, ¿ya para qué poner capas? Las capas no serían las distintas maneras en que se organiza una ciencia o las ciencias entre sí. Por ejemplo, una cosa es estudiar al hombre, que estudia la psicología, el hombre solo y relativamente aislado, ¿no? La conducta. Otra cosa es la psicología sistémica, que amplía un poco más el ángulo, y otra cosa es la sociología, ¿no? Que estudia las psicologías en conjunto, o sea, las mentalidades, ¿no? Y otra cosa es la antropología, que estudia, es una sociología pero del pasado, tal vez, ¿no? O de los orígenes del hombre. Entonces, pues, ¿son diferentes ontologías o solamente son diferentes ramas de la ciencia? Me gustaría escuchar lo que tiene que decir Piero, porque quería complementar algo A ver. más. En la realidad hay diferentes niveles de complejidad, de organización. De organización y por lo tanto de complejidad. Nosotros hemos visto que hay ciertas propiedades que son comunes, ciertas dinámicas que se comparten en aspectos específicos. Es así que nosotros determinamos que la física sigue ciertos patrones, ciertas dinámicas que nosotros estudiamos con una colección de métodos. A esa disciplina la denominamos física y ahí hablamos de un nivel ontológico primario. Cuando esta complejidad, estas interacciones, de ellas emergen nuevas propiedades, estamos hablando de un nivel ontológico diferente. Un segundo nivel de complejidad. O sea, ¿eres emergentista? Sí, yo diría que soy emergentista, pero ojo, Pero cuando estabas con Diego en el otro lado, te criticabas la cultura emergentista. de la Me mente. acusabas de emergentista. No, es que aprovecho esto justamente para hacer la distinción. Hay dos tipos de emergentismos. Está el emergentismo de las propiedades emergentes físicas, que justamente no son reducibles a sus partes. Por ejemplo, lo químico no puede ser reducido directamente a lo físico, y así en adelante hasta llegar a las ciencias sociales, por ejemplo, ¿no? O a los sistemas complejos de humanos. Y está el emergentismo dentro de la teoría de la mente, o dentro de la filosofía de la mente, perdón, dentro de la filosofía de la mente. Ese es otra postura que no tiene nada que ver con lo otro. Puede que los dos estén ligados de alguna manera porque ambos creen que emergen sistemas que no son reducibles a sus partes, pero el emergentismo dentro de la filosofía de la mente lo que nos dice es que la mente es una propiedad emergente. Uno puede ser emergentista en los sistemas físicos o emergentista como una posición ontológica en general, pero puede ser con respecto a la mente, y ese es mi caso, de que sea identitarista. O sea, de que para esta persona mente y cerebro es lo mismo. ¿No? Eso es. Se puede ser emergentista y reduccionista al mismo tiempo,
¿O es un oxímoron? Bueno, yo creo que sí se puede, pero depende. Tú no puedes ser, por ejemplo, reduccionista o identitarista y emergentista en filosofía de la mente, en el problema mente y cuerpo, porque sí es un oxímoron, claramente. Claro, obviamente. Pero creo que así como que un short sería, muchachos, ¿ustedes creen que Dios existe? Obviamente todos deberían decir no. ¿Y cuán probable creen que sea eso? Porque hace poco leyeron mi polo, dice, este polo dice, es probable que Dios no exista, es muy poco probable que Dios exista, ¿no? Así que no te preocupes. Y me dijeron, pero un ateo no es alguien que rechaza al 100% a Dios. La gente piensa que así como el creyente pone un 100% de probabilidad que exista Dios, el ateo pone un 100% de probabilidad que Dios no exista. Y no es así. Si somos ateos racionalistas y sobre todo cientificistas, nos vamos a aproximar a la verdad, pero nunca vamos a estar al 100% de acuerdo con algo. Entonces asumimos que Dios tal vez puede existir, ¿no? Sobre todo si es natural, ¿no? Pero ya no sería Dios, una especie muy avanzada que puede hacer cosas que para nosotros son milagrosas, ¿no? Pero que sea lo sobrenatural, bueno, puede ser que sea sobrenatural, pero eso sobrenatural también tendría que ser parte de la naturaleza, ¿no? Y si aún así existe, pues yo creo que es improbable, ¿no? Altamente improbable, pero no imposible. Yo creo que hay una ligera probabilidad que Dios exista, pero muy baja de acuerdo a lo que sabemos hasta la fecha. Y si existe esa probabilidad, no creo que tenga nada que ver con la personificación que hacen las religiones de Dios, porque eso viola Es un ateísmo negativo, un ateísmo racional. El ateísmo negativo dice, yo no creo en Dios porque aún no se ha podido probar. Aún no se han podido probar los unicornios, tampoco creo en ellos. Pero no porque yo pueda probar que no existan, ¿no? Claro, de hecho, tu polo está dentro del ateísmo negativo, ¿no? Porque el ateo positivo es bien tajante, ¿no? No existe Dios y tampoco creo que haya posibilidad de que exista, o sea, no hay manera que exista. Claro. Por eso que el ateo negativo se asemeja mucho al agnosticismo. O sea, si tú quieres causar polémica en una reunión, dices que eres ateo, y la gente te ataca, ¿no? Pues si quieres pasar piola, dice que eres agnóstico. El agnóstico es el ateo de closet. Es una palabra que nadie conoce. Hay gente que pura. cree que el agnóstico es el creyente de closet también. ¿En serio? Ah, sí, pues. Sí. Cuando yo tengo al menos una definición de agnóstico que es 50% no, 50% No, pero sí. yo antes de esto, yo he conocido personas que están en dos closets al mismo tiempo, ¿eh? Uy, no, El cuidado. closet de la homosexualidad y el closet del ateísmo. Eso es terrible. Ya ni un walking closet. Claro, era Narnia, estaba en Narnia el hombre. Siendo cientificista, podría uno decir, o sea, la idea de Dios es simplemente una hipótesis, que ahí está la posibilidad de que pueda existir, pero nadie ha podido probarla, ¿no? Y como tal, estamos dentro del ateísmo negativo. Pero se aproximaría a un ateísmo radical o positivo, en el sentido de que tiene un valor político y cultural el hecho de no aceptar hipótesis que no se puedan probar en general. Y la hipótesis de Dios es una más. O sea, a nivel político significa que si mañana viene cualquier fulano y me dice hay que abolir el dinero, porque así va a funcionar mejor la economía. Entonces, bueno, tráeme tu teoría, o sea, la comprobación de tu hipótesis de que así va a funcionar efectivamente la sociedad. Y si no puedes presentar eso a nivel político, no deberías tener ni voz ni voto. Esto se enmarca dentro de lo que algunos autores, no todos porque se mezclan algunas otras cosas, pero algunos autores lo denominan antiteísmo, que es como no tanto la negación por la negación, que eso sería el ateo positivo, que está convencido, ya casi de una manera poco cientificista, de que no existe, 100% que no existe, sino en cuanto a la importancia política de no aceptar en la sociedad ideas que no tengan evidencia y no tengan consistencia lógica. Claro, ese es un término que acuña Christopher Hitchens, el término antiteísmo, ¿no? Él dice que no es suficiente declararse ateo, sino que si eres tú activista en contra de la creencia de Dios, en contra de la religión, si piensas que es en sí misma nociva, eres un antiteísta. Entonces tienes que combatirla. Y yo no creo que sea así. Yo no me considero antiteísta. Yo creo que la religión tiene su lugar. Yo creo que hay gente que encuentra sentido su vida por la religión. Y hay religiones que también, digamos que son nefastas y que deberían desaparecer, como el Islam. Completamente de acuerdo, deben desaparecer. ¿Por qué? ¿Por qué el Islam debería desaparecer? Pero es que yo sí soy antiteísta. No, yo creo que toda religión es perniciosa en sí, por una razón.
aleja a las personas de la realidad. Me parece que le resta la capacidad de tomar decisiones beneficiosas a nivel individual o, si dependen otros de él, de esos terceros. Por lo tanto, ya tenemos razón para considerar que es inmoral la creencia en lo falso. Ya, pero por ejemplo, si vas a reemplazar una por otra que no es ideal, pero es mejor que la anterior. En el caso de la religión de los incas, que era nefasta, sacrificaba a niños, ¿no? Como Juanita, o sea, se avalaba el sacrificio humano, ¿no? Y una religión como la católica está mejor, pues, ¿no? Que se adopte esa a que se venga con la anterior. Si es que no pueden llegar directamente al humanismo secular, si quieres, ¿no? Igual pasa ahora, por ejemplo, ¿tú qué prefieres? ¿Que sean católicos de derecha o que sean comunistas de izquierda? Para que el Perú crezca económicamente, por ejemplo, ¿no? Que la economía es la base del soporte social. Pero yo creo que igual lo que tú estás identificando es el mal menor y claro, ha habido una evolución evidente con respecto a las creencias religiosas porque la sociedad en sí ha evolucionado, pero ya estamos en el momento, en la hora de que la humanidad dé ese salto cualitativo, racional, ilustrado, justamente como se intentó en la nueva ilustración, en la ilustración, donde ya no es necesario una religión, ¿no? O la creencia religiosa. Entonces yo también, al igual que Piero, estaría en contra de cualquier religión, justamente por las mismas razones, porque la persona no está siendo libre, no está conectada con la realidad de una manera eficaz o correcta, digamos, ¿no? O sea, está viviendo una ficción y eso es un problema. Habría que ya empezar a tratar de abolir las religiones, yo creo. Pero, por ejemplo, siendo abogado del diablo, ¿no? Una persona que drogadicta, ¿no? Que tira en las calles o adicta a los juegos, ¿no? Muchas veces reemplazan una adicción del juego o las drogas por la adicción religiosa, ¿no? Y les va bien, o sea, pueden acostarse temprano, pueden ahorrar, pueden estar sobrios para avanzar con sus vidas, tener una familia, ¿no? Y tal vez el cientificismo pues no hubiera hecho ese cambio, ¿no? Creo que en esa situación estamos hablando de casos muy específicos, son casos extremos. Están por todas partes estos que... Pero son casos extremos. Porque para empezar, drogadictos religiosos. pero para empezar, esa condición en sí no es deseable. O sea, el defecto de ser un drogadicto no es deseable, no es algo que produzcamos, no es que la sociedad quiera tener drogadictos y que busque esa solución es extrema. ¿Qué queremos? O sea, consumir drogas de manera libre, voluntaria, sin quedar adictos. Creo que es lo ideal, ¿no? Pero mira, incluso en ese ejemplo también podríamos ver cómo hay una relación con la religión. Por ejemplo, una persona que ha sido criada bajo los preceptos religiosos ya tiene de por sí pensamiento mágico y ese pensamiento mágico puede ser el detonante a una adicción hacia las drogas psicodélicas, por ejemplo, que le lleva a una conexión con algo superior según sus palabras. Entonces ahí te das dando cuenta cómo si queremos una sociedad racional que pueda consumir drogas, es necesario que ya se destruya todo ese tipo de pensamiento, de psicología mágica, en general la religión en sí.